Este viernes cerramos inscripciones del curso ¿Qué está pasando en Colombia 2026? Para que usted tenga las herramientas para entender los cambios y las movidas que trae el nuevo gobierno. Yo le podría contar de los beneficios, pero mejor que lo haga Alex, quien ya tomó el curso. Me ahorran horas de interminables lecturas y de tratar de conectar puntos y proyectar posibles situaciones que para mí solo, o aún con conversaciones y tertulias agradables con amigos bien informados, igual sería imposible. Son 12 sesiones virtuales con los datos e información de primera mano de los editores de La Silla Vacía. Reserve su cupo ya en la sección de cursos de lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de la construcción en Colombia que explica la magnitud del daño del terremoto. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 13 de agosto. Tal vez lo más impactante en las imágenes del terremoto y las labores incansables que están haciendo los rescatistas día y noche es el nivel de destrucción de edificios, casas, escuelas e infraestructura en general. Según los últimos datos de la Unidad de Gestión del Riesgo, son más de 45.000 las viviendas averiadas, más de 1.600 escuelas o colegios y 180 los hospitales con fallas en su infraestructura. Colombia está en una zona de peligro de terremoto y, basada en esa realidad, pues debería construir sus edificaciones. Pues hoy, con datos a la mano, hablamos de qué hay, qué no y por qué construir una casa no es lo mismo en Bogotá que en Medrano, uno de los barrios más afectados por el terremoto en Quibdó, en Chocó. Pablo Manrique, dueño de los datos para La Silla Vacía, gracias por volver por acá. Gracias por invitarme. ¿De dónde saca uno los datos para saber qué tan preparado está el país para un terremoto? Bueno, datos en términos de terremoto hoy en día hay por montones, pero nosotros nos casamos con una base de datos que tiene los datos abiertos y de fácil acceso, que es la Fundación GEM, que significa en inglés Modelo de Terremoto Mundial. Esa base de datos cruza las 3 variables principales para identificar el riesgo de perder vidas y edificaciones en un terremoto, que son amenaza, que es básicamente qué tanto tiembla, la exposición, que es qué tanta gente y tantos edificios hay donde tiembla, y la vulnerabilidad, que es qué tanto resisten los lugares a esos temblores. En el ranking de esa base de datos, que combina los datos de 145 países en el mundo, Colombia está en el puesto 37 de mayor amenaza. O sea que tiembla mucho. Sí, el 39 en exposición. O sea que tiene muchos sitios construidos. Y el 97 en vulnerabilidad. O sea que tan sismo resistentes somos. Si combinamos los 3 factores, quedamos de 16 en riesgo. Esa combinación me mide es cuánta plata se espera que el país pierda en promedio anualmente por terremotos. En Colombia ese dato es de 771 millones de dólares según el cálculo del GEM. La idea de que vivamos en un país así de movido es algo con lo que ya tenemos que vivir y toca aprender a controlar entonces lo que se pueda. Yo no puedo controlar las placas tectónicas, es muy difícil controlar la expansión del país, pero lo que más se puede controlar entonces es la vulnerabilidad. ¿Cómo Colombia está controlando eso? Bueno, el mejor ejemplo para explicarlo es Japón, el país donde más tiembla en el mundo, pero no es el que más riesgo tiene porque todo está construido para enfrentar terremotos. ¿Y en Colombia? Para entender cómo está en Colombia, toca entender un poquito cómo está construido el país. La mitad de las construcciones en Colombia, medidas por el valor de las construcciones, está en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. O sea que la capital, su departamento, y la segunda y la tercera región más rica del país controlan la mayoría del valor del construido. En Valle, de hecho, está el 9.5% de las construcciones del país y hasta ahora es la zona que más afectaciones tiene en pérdidas humanas y de edificios. Claro, pero esa concentración no dice si esos edificios son los más o los menos sismos resistentes del país. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, hay 2 formas que el GEM tiene en cuenta para medir la resistencia del edificio que no necesitan estar correlacionadas, aunque uno crea que sí. La primera es la cantidad de edificios que cumplen códigos de construcción antisísmica. En Colombia hay 3, pero hay otra que mide en realidad qué tan sismo resistente es la casa. Y las 2 no siempre son el mismo. Para entender eso, si quieres te doy un ejemplo. Una casa de palafito en el Pacífico colombiano está hecha para resistir inundaciones, las olas del mar y la sal. Es una casa resistente a una inundación, pero no es una casa que tenga registros de sismo resistencia. Pero
puede ser el contrario. Puede haber edificios que dicen cumplir la norma de sismorresistencia porque cumplen los diseños, pero a la hora de ver la construcción no es sismorresistente porque eso sube los costos o porque quedó mal construida. En Colombia, el 36% de las estructuras no tienen una sola medida sismorresistente. O sea, una casa sin una sola viga o una sola columna. Y si le suman las edificaciones que tienen bajo control, el porcentaje casi se triplica y se sube a 71%. Espérate a ver si yo entendí este dato. ¿Quieres decir que el 71% de las construcciones de edificaciones en Colombia tienen un bajo o nulo control de sismorresistencia? Según estos datos, sí. Ah. Pero, para ponerlo en contexto, Japón, que es el que más tiembla, tiene un porcentaje de 3.4 y Chile, que es el que más tiembla de la región, tiene un porcentaje de 5.1. ¿Y este porcentaje del 71% es generalizado en todo el país? No. En Colombia, a diferencia de muchos países que se miden en esta base de datos, es de los más desiguales en esta medida de sismorresistencia. Bogotá tiene un 10% de viviendas sin sismorresistencia, o sea, completamente vulnerables. Cali, que es una de las ciudades más afectadas, el porcentaje sube a 16%, Pereira, otra capital muy afectada, tiene 13% y Manizales tiene 13% también. En Quibdó, ese porcentaje sube al 75.2% de viviendas sin medida de sismorresistencia o vulnerables a los terremotos. Ah. En el mundo, en la mayoría de las regiones que medimos, por cada país ese porcentaje es casi el mismo dentro de los departamentos. En Colombia ese no es el caso. Claro. Hicimos un cálculo que nos muestra en promedio la sismorresistencia en cada departamento y la diferencia entre ellos. La diferencia entre la sismorresistencia del departamento más sismorresistente, que es Bogotá como departamento especial, y la menos sismorresistente, que es Chocó, es de 38%. La diferencia más grande que hay en Chile es de 5 puntos. Costa Rica es de 1.6. O sea, esos países construyen parejo sin importar la región. Acá eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque tener una vivienda así de sismorresistente es costoso. Hablé con expertos que me decían que en Colombia hacer una vivienda así sale 10 o 18% más caro que hacerla sin sismorresistencia. Y hay muchas familias en Colombia que pues no pueden pagar ese sobrecosto. Sobre todo porque la construcción de barrios en zonas urbanas como Bogotá, Medellín o el barrio Medrano en Quibdó, que es residencial y está en emergencia en este momento, pues se construyeron a bases de casas que ponían plancha sobre plancha. Y eso es importante para las familias de estrato medio o menos, pues la casa no es solo donde ellos viven, sino donde trabajan, donde uno arrienda cuartos, donde se pone una panadería o un local. Eso es un incentivo para que una casa de un piso se le eche plancha y se le construye un segundo piso y después se le eche plancha y se le construye un tercero o un cuarto. Y aunque tenemos en todo el país las mismas leyes de sismorresistencia, las entidades que vigilan ese cumplimiento de las leyes son diferentes por ciudad, porque son secretarías o curadurías locales. Y en municipios pequeños no hay curadurías, sino las oficinas de planeación, que suelen ser muy pequeñas en esos municipios y con poco personal. Así las cosas, la cantidad de gente que revisa las normas sismorresistentes varía mucho entre ciudad y ciudad. Al final, la vulnerabilidad depende también de la vulnerabilidad en la que vives. Exacto. Si lo miras en términos absolutos de cuánta plata se pierde en cada región por terremotos, claramente Bogotá es la que más pierde porque es la que tiene más edificios. Pero como es una ciudad con la mayor cantidad de recursos del país y tiene edificios asegurados, baja la posibilidad de que el dinero se pierda o que haya afectaciones grandes a la población. Pero hay ciudades donde perder recursos es perder toda la plata que se tiene. Y ese es el caso del Chocó. El epicentro del terremoto es el que más pierde en términos relativos, de lejos. La aproximación es que puede perder el 2% de todo lo que tiene construido. Para Bogotá es del 0.14. La ONGD tiene otro dato que nos ayuda a entender en cifras la magnitud de la afectación, especialmente en el Chocó. Es un número entre 0 y 1 que me dice qué tanto perder un peso me afecta socialmente a mí. El 0 significa que pierdes tu casa, pero a lo largo rebotas, no hay un impacto además del impacto físico. El 1 significa todo lo contrario. Para Quibdó ese número es 0.6. O sea, es casi la mitad del esfuerzo extra que tiene que hacer una persona en Chocó para rebotar económicamente. Y eso no solo pasa en Chocó. Estamos hablando de esa región porque fue el epicentro, pero si en general uno mira los municipios más pobres, entre más pobre le pega más duro la pérdida de los edificios. Si se organizan los municipios dentro de los grupos
menos a más pobres, los grupos menos pobres tienen un índice de 0.4 y los más pobres de 0.7. Pablo, así como lo pones en evidencia en términos económicos, la última pregunta va a ser en esos mismos términos. El gobierno no ha dado mayores detalles de cómo va a ser su plan de reconstrucción, de transferencia de plata o de planes de aquí a futuro, pero ¿qué tanto se puede prever que nos demoremos y que se gaste el país en este tipo de reconstrucciones? Para eso podemos mirar históricamente. Hay poblaciones muy pequeñas donde igual todavía se ve el impacto, por ejemplo, de Armero. Familias que nunca se recuperaron completamente de las pérdidas, lo que significa que es un camino muy difícil. Lo que nos dicen los datos es que los impactos son muy duraderos en las poblaciones, especialmente en estas poblaciones. Ya hay decreto de desastre nacional. Ahí se abrió una cuenta paralela que se llama Sismo 2026 para destinar recursos. Y también ya se declaró la emergencia económica, que le da más poderes al presidente para emitir decretos, pedir créditos y poner en marcha lo que llaman el Fondo Milagro. Y si quiere, poner más impuestos, aunque el ministro de Hacienda dijo que no lo harían. Pero nada indica que la solución vaya a ser un milagro. Más bien, se debe pensar en prevenir y no responder a los desastres. Los datos de Pablo Manrique ya están en lasillavacía.com. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias por invitarme. Y acaban varias movidas para arrancar el día. Congreso pleno, Luis Enrique Abadía 1, Andrés Castro 3, Jorge Eliezer Laverde 269, Carol González 1. El Pleno del Congreso eligió a Jorge Laverde como el nuevo Contralor General de la República. A su favor votaron 269 congresistas de más de 280 disponibles. 95 de los votos vinieron del Senado. Era una victoria cantada en la que el gobierno pasó desapercibido, no dio guiños y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, felicitó al nuevo funcionario. Pero senadores cercanos al gobierno le están diciendo a La Silla Vacía que en realidad la Casa de Nariño no se quiso meter en la elección por temor a una nueva derrota como la de la presidencia del Senado. Si lo considera, y puede hacerlo, le dejo en la descripción links de organizaciones que están recibiendo donaciones para los damnificados del terremoto. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.